Tutieu envía un cordial saludo a toda la audiencia. Desde lo más profundo de su corazón, Tutieu desea a todos un día lleno de energía, alegría y la mejor de las suertes. Uri regresa a casa después de un largo tiempo de ausencia con el corazón pesado por los dolores aún no sanados. Desde la casa de Uri se toma una gran decisión. Tutieu, llena de furia y desesperación, decide ir a ver a la señora Anguía y al señor Tuan, quienes previamente habían hecho daño a su familia. Les exige que enfrenten la verdad y pidan perdón a su madre, la señora Lan, o de lo contrario, todo continuará sin detenerse. Pero la señora Anguía, con una expresión fría, no duda en decir «nunca» y la echa sin piedad. Esas palabras resuenan como una puñalada en el corazón de Tutieu. ¿Podrá ella mantenerse firme o será el principio de una tragedia para toda la familia? Presten atención, no aparten la vista de la pantalla porque lo que sucederá a continuación seguramente los sorprenderá. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones porque los eventos futuros serán aún más emocionantes. Tutieu y su madre, la señora Lan, estaban sentadas juntas disfrutando de unos dulces en el cálido ambiente de la casa. Sin embargo, la mente de Tutieu estaba llena de pensamientos tensos. De repente levantó la mirada con una expresión decidida y lentamente comenzó a hablar. «Mamá, voy a ir a ver a la señora Anguía. La enfrentaré por todo lo que ha sucedido antes, por lo que hizo para destruir la empresa de nuestra familia». La señora Lan se sorprendió, sus manos se quedaron suspendidas en el aire al escuchar lo que su hija decía. Todo el ambiente se sumió en un profundo silencio. Tutieu, sin notar la preocupación en los ojos de su madre, siguió sacando una pila de documentos gruesos de su bolso. Eran pruebas irrefutables de las conspiraciones que la señora Anguía había llevado a cabo. Con una expresión llena de determinación, se levantó sosteniendo los papeles en sus manos como las armas de una guerrera lista para entrar en una batalla sin piedad. Tutieu no tenía miedo, al contrario. Su mirada estaba llena de firmeza, como si toda su paciencia hubiera alcanzado su límite. No podía seguir permitiendo que la verdad fuera enterrada. Tutieu miró a la señora Lan viendo la preocupación en sus ojos, pero ella simplemente apretó los labios sin decir una palabra más. Salió de la casa con una determinación de acero. Cada paso que daba sonaba como un tambor de guerra anunciando que una confrontación decisiva estaba por venir. ¿Cómo reaccionará la señora Anguía cuando se enfrente a Tutieu? ¿Se revelará la verdad o comenzará una guerra feroz? Todo está tenso y Tutieu está lista para arriesgarlo todo para proteger a su familia. La escena en la sala de reuniones de la señora Anguía y el señor Tuan estaba cargada de tensión, ya que ambos discutían sobre un contrato importante para la empresa. El ambiente estaba cargado, lleno de cálculos y palabras decididas. Sin embargo, toda la atención se desvió repentinamente cuando la puerta se abrió y Uri entró sin previo aviso. Entró con una expresión fría sin dudar ni un momento y se dirigió directamente hacia la silla frente a la señora Anguía y el señor Tuan. Uri se sentó sin esperar invitación, su mirada tan afilada como un cuchillo, llena de determinación. Toda la sala quedó en silencio de inmediato. La tensión alcanzó su punto máximo. El aire se volvió pesado cuando él habló con una voz fría pero poderosa. «Madre, devuélvele la empresa a la familia Tutieu». Las palabras de Uri fueron como un rayo que rompió el silencio. La señora Anguía y el señor Tuan se sorprendieron, no podían creer que Uri apareciera de repente y fuera directo al grano. La señora Anguía se levantó de golpe, su rostro lleno de ira, sus ojos ardiendo de furia. «¿Vienes aquí solo para hablar de esto?». Intentó contener su enojo, pero se podía sentir claramente la explosión que se avecinaba. Uri no apartó la mirada de la señora Anguía sin miedo alguno.
respondió con una voz firme como un desafío. Si no devuelves la empresa, esto no se quedará aquí. El señor Tuan, que siempre había permanecido en silencio durante las conversaciones anteriores, no pudo evitar intervenir. Uri, ¿qué estás diciendo? No olvides quién es tu madre, dijo, pero su tono mostraba cierta preocupación. ¿Reaccionará la señora Anguía ante la solicitud de Uri? La tensión entre ellos está alcanzando su punto máximo y todo parece estar a punto de cambiar para siempre en la lucha por recuperar la empresa de la familia Tutieu. ¿Se revelarán los secretos detrás de este cambio? Los tres estaban sentados en la sala de reuniones, el aire tenso como una cuerda de guitarra. Cada palabra era como una flecha afilada. La señora Anguía y el señor Tuan discutían sobre el futuro de la empresa, tomando decisiones frías e implacables. Pero cuando la puerta se abrió, una figura familiar entró. Tutieu apareció sin decir nada, simplemente entrando en silencio con un montón de documentos en las manos. Su mirada estaba llena de determinación, como si quisiera decir que hoy no solo venía a enfrentarse, sino a reclamar lo que había perdido. Se detuvo en el centro de la sala, miró directamente a la señora Anguía y al señor Tuan y luego habló con una voz fría sin dudar. Hoy vengo aquí para decirles que devuelvan la empresa a mi familia y también para pedirles que se disculpen con mi madre. Las palabras de Tutieu fueron como un gran impacto. La señora Anguía se sobresaltó, la ira brotó instantáneamente en sus ojos, haciendo que el aire en la sala se volviera asfixiante. Se levantó de golpe, su rostro enrojeció por la rabia y no pudo controlar sus emociones. Esta empresa es mía. ¿Por qué debería devolverla a ustedes? Y no tengo que pedir disculpas a nadie. No he hecho nada malo. La señora Anguía casi gritó cada palabra llena de odio y determinación. Pero Tutieu no se asustó. Dio un paso más, se acercó a la mesa y dejó los documentos sobre ella. Los abrió, hojeó rápidamente las páginas mostrando pruebas claras e irrefutables de lo que la señora Anguía había hecho. Pero la señora Anguía solo echó un vistazo sin interés alguno. Giró la cabeza y dijo con desprecio: «Esas cosas no valen nada. Creen que me voy a asustar». El señor Tuan, sentado junto a ella, permaneció en silencio, pero se podía sentir la tensión en su mirada. La observó un momento y luego habló con voz tranquila pero llena de preocupación. «Tutieu, no entiendes la situación. No podemos seguir actuando así haciendo escándalo». Pero justo cuando la señora Anguía volvió la cara hacia el señor Tuan sin prestarle atención, Tutieu reunió toda su fuerza y volvió a hablar, esta vez con una voz llena de determinación. «Si no devuelves la empresa, no me detendré aquí». Toda la habitación quedó en silencio. Las palabras de Tutieu fueron un desafío, una advertencia clara. La señora Anguía no pudo soportarlo más, explotó en ira, no dijo ni una palabra más, sino que se levantó de golpe y se dirigió hacia la puerta. «No necesito escuchar más de ustedes», gritó la señora Anguía, giró sobre sus talones y salió sin mirar atrás. En ese momento, Uri, que estaba de pie junto a la puerta, fue testigo de toda la escena. No podía permitir que Tutieu lo soportara más. La sensación de impotencia y furia se apoderó de él, y sin dejar que la oportunidad se desvaneciera, dio un paso al frente mirando a la señora Anguía con desafío. «Madre, no voy a dejar que esto termine así». Uri se acercó a Tutieu, tomó su mano y la tiró de allí. La señora Anguía y el señor Tuan se quedaron en silencio sin decir nada, pero sus miradas llenas de amenaza y descontento eran imposibles de ocultar. ¿Podrán Tutieu y Uri mantener su fe en su familia? ¿Serán los documentos suficientes para cambiar el rumbo de los acontecimientos? ¿O es este solo una batalla sin fin? Todo se decidirá en los próximos minutos. La casa de la señora Lan estaba extrañamente silenciosa, sin un solo sonido más allá del tic-tac regular del reloj. Ella se sentó, su mirada llena de preocupación, incapaz de ocultar la ansiedad que sentía en su interior. Tutieu había prometido regresar hace mucho.
Pero ahora ya estaba casi anocheciendo, y su hija aún no volvía. La señora Lan se levantó, caminó hasta la ventana mirando afuera como si esperara alguna señal. Los minutos parecían interminables. Justo en ese momento la puerta se abrió y Lin entró. Su mirada estaba llena de satisfacción, pero algo en ella no era completamente genuino. «Sabía que mamá estaría aquí», dijo Lin con un tono ligeramente sarcástico, pero sin poder ocultar su propia preocupación. La señora Lan se dio vuelta, su rostro se iluminó por un momento llena de esperanza, pero cuando vio a Lin solo pudo suspirar. «Voy a bajar a ver a tu tío y la traeré de vuelta conmigo. Ya ha estado aquí demasiado tiempo, no puedo dejarla quedarse más», dijo con voz firme. Lin permaneció en silencio por un momento. Su rostro comenzó a cambiar. El miedo comenzó a apoderarse de ella. «Mamá, ven conmigo primero. Luego yo le diré a tu tío que vuelva después», dijo Lin, pero su tono estaba lleno de resistencia. Su mirada evitaba la de su madre sin querer mirarla directamente. La señora Lan miró a Lin, su preocupación crecía. No podía entender por qué su hija reaccionaba así, no quería que tu tío regresara con ella. «Lin, ¿por qué dices eso? Tu tío tiene que regresar, ella te necesita más que nunca», dijo con voz más suave pero aún llena de comprensión. Lin miró a la señora Lan, sus manos se apretaron, sus ojos brillaban con una ira reprimida. «Puedes regresar conmigo primero, luego me ocuparé de tu tío después. No tienes que preocuparte por ella», dijo Lin con un tono ambiguo como si estuviera ocultando algo. La señora Lan miró a Lin a los ojos, ya no con una mirada suave, sino con desconfianza. «Lin, ¿hay algo que quieras esconderme?». Pero no tuvo tiempo de decir más porque Lin ya había girado sobre sus talones y se alejaba sin darle tiempo para hacerle más preguntas. ¿Realmente Lin tiene buenas intenciones al mantener a tu tío allí? ¿O hay algo oculto detrás de todo esto? ¿Y qué hará tu tío cuando la verdad comience a salir a la luz? Esta historia apenas comienza, pero los secretos oscuros ya están saliendo a la superficie. Về sau nói một dòng điệu lời xưa, kháng cự ánh mắt cô né tránh không muốn nhìn thẳng vào mặt mình. Bà Nan nhìn lên sự lo lắng trong lòng dâng trào và không thể hiểu tại sao con gái lại có phản ứng như vậy, không muốn Tử Tiêu về với mình. Linh, sao con lại như vậy nhỉ? Tử Tiêu có cần phải trở về, con bé cần mẹ hơn bao giờ hết. Giọng bà Di nhưng vẫn đầy thấu hiểu. Linh và Nan đôi mắt siết lại, ánh mắt đánh sự giận dữ giấu kín. Mẹ có thể về với con trước rồi con sẽ nói chuyện với Tử Tiêu sau. Mẹ không cần phải lo cho con. Linh nói giọng đầy hận như thể đang che giấu điều gì đó. Nan nhìn vào mắt Linh, không còn là ánh mắt dịu dàng mà là sự nghi ngờ. Linh, con có gì muốn giấu mẹ không? Nhưng mà không kịp nói thêm để Linh đã quay lên bước đi. Không để kịp nói câu nào, liệu Linh có thực sự tốt về Tử Tiêu lại hay có điều gì khó khuất đang diễn ra và Tử Tiêu sẽ làm gì khi mọi sự thật đều gần câu chuyện này chỉ mới bắt đầu, nhưng những sự bí mật sâu kín đã bắt đầu lộ diện.